verdad es que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que hay un mensaje pertinente, puntual y específico de Dios para tu vida todos los días, ¿sí? Y ayer también mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar en otro evento y reflexionábamos, recordábamos muchísimo algunos años atrás, ¿verdad? Una actividad que a mí me encanta realizar, en lo particular me llena mucho y en lo particular me bendice todavía más, es ir a compartir a grupos de autoayuda, particularmente ir a compartir a AA. Les he platicado que a mí me gusta muchísimo ir a compartir a AA y Dios de verdad se mueve mucho a través de estos grupos, ¿verdad? Hay algunos que se han alejado un poquito de los principios bíblicos sobre los cuales fueron fundados y hay otros que todavía, ¿verdad? Lo toman como debe ser, ¿verdad? Para que las personas puedan acercarse a Jesucristo. Ayer conocimos a una persona que está al frente de su propio centro de rehabilitación y se llama Conquistando tu Vida, ¿verdad? Y entonces ellos tienen un esfuerzo particularmente para tratar cualquier tipo de adicción, y me llama mucho la atención porque estoy convencido que una de las personas más sabias que he conocido, que mi esposa y yo hemos conocido, es esta persona que conocimos ayer. Ya lo conocíamos, pero apenas ayer nos pusimos a platicar más a fondo. Si algún problema nosotros veíamos, ¿verdad?, en estos grupos de autoayuda, alguna situación que nos causaba muchas broncas de repente, que nos entristecía mucho, es que muchas personas, no la mayoría, pero sí algunas personas, van a estos grupos, ¿verdad?, y mientras están en el grupo, mientras están atendiendo a sus pláticas y teniendo acercamiento con las personas, ¿verdad?, de su círculo ahí de soporte, están muy bien, ¿sí? Pero de repente cuando son reinsertados, por así decirlo, cuando son reactivados en una rutina, en una dinámica, de repente se desvían, ¿no? Y una de las cosas más tristes que nosotros pudimos presenciar o atestiguar, pues es la caída de varias de estas personas, ¿no? A tal grado que muchos de ellos incluso perdieron la vida, ¿verdad? Y es bien frustrante cuando tú vas un sábado y los ves entregados, los ves con ánimos de cambiar, los ves con ánimos de recuperar su vida y sus familias, y al siguiente sábado vas y te dicen, pues es que fulano de tal falleció. Falleció porque tuvo una caída, ¿verdad? Y no se controló. Y de repente estas cosas se quedan en uno muy grabadas. Y ayer yo le preguntaba a esta persona y le decía, ¿cómo tratas con eso? Y él dice, mira, José Luis, nuestro acercamiento a las adicciones es un poquito diferente. Nosotros, dijo esta persona, tenemos el privilegio de comunicar que muy pocas personas en realidad han vuelto a caer y ninguna se ha perdido, ninguna de ellas. Y le decía, ¿y cuál es la diferencia? Y entonces me sorprendió muchísimo porque este cuate nos dijo, yo era un adicto, 15 años, ¿verdad?, metiéndole a todo tipo de drogas. Y nos contó unos episodios tremendos que tú al escucharlos no puedes creer que sea este varón, porque esta persona cuando tú lo conoces, ¿verdad?, brilla porque tiene, sabes, la familia perfecta, ¿verdad?, tiene las niñas más hermosas, ¿verdad?, y la esposa amorosa, su matrimonio perfecto, un buen trabajo y demás, ¿verdad? Y no te imaginas que tenga un pasado de esta manera, de esta magnitud, ¿verdad? Y ayer nos confesó cómo era su vida y entonces todavía más me intrigué por cómo es posible, por qué a algunas personas les cuesta tanto trabajo y dependen tanto de ir a estos grupos, y por qué otras personas, como tú por ejemplo, a lo mejor usaste este grupo como una herramienta para sacarte de un nivel de intoxicación muy profundo, pero posteriormente, ¿verdad?, diste el siguiente paso y ya no vuelves a padecer lo mismo. ¿Dónde está la clave? Y ahí me decía, mira, José Luis, la respuesta tú la sabes y es mucho más sencilla de lo que parece. La respuesta es la fe. Me dice, y entiende lo siguiente, la fe es determinación, es convicción y es demostración también. La gran diferencia, dice José Luis, es que muchos se preparan, muchos van, ¿verdad?, por la vida preparándose para lo que va a venir. Dice, y yo he entendido, me explico, es prepararte hoy para lo que necesitas hoy. Es prepararte constantemente para lo que puedes empezar a disfrutar desde hoy.
Y ahí está la gran diferencia, me decía él, porque muchas personas con alguna adicción, con alguna situación, con alguna dependencia, o simplemente tú y yo, me decía, ¿verdad? Con algunas situaciones que no nos gustan de nuestra vida, pensamos que tenemos que pasar mucho tiempo de entrenamiento para poder disfrutar después lo que nosotros estamos sembrando, dice, pero la realidad de las cosas es que la Biblia nos enseña a que si siembras hoy, comienzas a cosechar hoy mismo. De hecho, Jesucristo dijo, y me recordó, ¿verdad? La mies, la siembra, ¿verdad? La cosecha, dijo Jesucristo, ya está lista, ya está madura, ya puedes ir a cosechar. Dice, y esa es la gran diferencia, José Luis. Yo no quería postergar más tiempo, yo no quería lastimar más a mi familia, yo no quería perder a mi esposa. Yo quería hoy recuperarla, yo quería hoy empezar a vivir en paz, yo quería hoy empezar a vivir en victoria. Y eso es lo que a mí me hace cada día, ¿verdad? Tomar la decisión de decirle no a mis debilidades y no a mis problemas. Inmediatamente cuando me estaba contando estas cosas, se cuenta que me transporté a este pasaje. Quiero que lo leas conmigo, por favor. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículos del 24 al 27. Pablo está escribiendo esto a la comunidad de Corinto. Dice, bien saben ustedes que de todos los que participan en una competencia atlética, solo uno recibe el premio. Corran como para ganar, dice mi versión. Y ya ven de cuántas cosas se privan los que se entrenan con vistas a una prueba deportiva. Ellos lo hacen para conseguir una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, aspiramos a un trofeo imperecedero. En cuanto a mí, no corro a ciegas, ni lucho como quien da golpes al aire. Si golpeo mi cuerpo con rigor y lo someto a una disciplina, es porque yo he proclamado a otros el mensaje y no quiero quedar descalificado. La gran diferencia entre los que pueden y lo que no es la fe, y específicamente el objeto de la fe. Seguramente viste en este pasaje, ¿verdad? Pablo está hablando de lo que históricamente, ¿verdad? Está comprobado que son de los primeros Juegos Olímpicos que hubo en la humanidad. ¿Te acuerdas cuáles eran las medallas o los reconocimientos de los ganadores? ¿Te acuerdan? Era una corona, ¿de qué? ¿Te acuerdas? De olivo, ¿verdad? Una corona de olivo. Y finalmente a los ganadores le daban esa corona que estaba bien reluciente, estaba bien verdecita, pero ¿qué le pasaba al año? Se marchitaba, ¿no? Y entonces Pablo, ¿verdad? Reflexiona, ve todo lo que estos cuates, ¿verdad? Se privan para tener finalmente una retribución, una satisfacción que les va a durar poquito. En cambio tú y yo, ¿verdad? Podemos tener una satisfacción eterna, un regalo, un obsequio, una medalla, dice algunas versiones, ¿verdad? Que no se marchita, algo que no se echa a perder, ¿sí? Esto es bien cierto, esto es bien cierto. La satisfacción que tú tienes de haber vencido, de haber dominado algún área de tu vida, de haber controlado algún descontrol de tu vida, te dura para siempre, esa es la verdad. No solamente está hablando Pablo, ¿verdad? De las bendiciones y de las riquezas que tendremos allá en la presencia de Dios. No solamente está hablando de eso, está hablando de algo que tú puedes empezar a cosechar hoy, que dure desde ahorita para toda la eternidad. El amor, la paz, el gozo, la alegría, la riqueza, ¿verdad? La prosperidad, la plenitud. Todo esto se empieza a cosechar desde hoy, lo puedes empezar a cosechar desde hoy y dura para toda la eternidad. ¿Cómo no habremos entonces, dice Pablo, ¿verdad?, de prepararnos para este reto? ¿Cómo no habremos, dice Pablo, entonces de privarnos de algunas cosas? Caray, dice Pablo, si hasta para el deporte lo haces. La diferencia es el objeto de la fe. La fe en Jesús, muchachos, la fe en Dios es muchísimo más que tener una simple determinación. Porque nosotros hemos visto, mi esposa y yo hemos visto a muchas personas con determinación, pero de repente llegan las situaciones difíciles, de repente llegan los bajones de la vida, de repente, ¿verdad? Vienen experiencias que nos hacen dar un giro completo de 180 grados y entonces se tambalean las cosas y ya no existe la misma determinación, ¿verdad?
Una y otra vez hemos visto mi esposa y yo, ¿verdad?, ejemplos de esta naturaleza. Sí, pastor, yo estoy contigo hasta el fin. Sí, pastor, yo te voy a seguir, ¿verdad?, a donde quiera que tú vayas. Y si tú te vas, ¿verdad?, a donde sea, ¿verdad?, para allá te vamos a seguir. Y vienen las cosas y de repente, no es cierto. Porque tenían determinación, pero no tenían un elemento esencial: fe en Jesús. Y la realidad de las cosas es que todos tenemos fe. Cuando tú te subes a un elevador, tú tienes fe porque no estás preocupándote si el elevador se va a caer o no, y eso que solamente está detenido por cables. Cuando tú te subes a un avión, tienes fe porque no te estás preguntando, me explico, si el avión se va a caer o no, a menos que seas un miedoso como yo, ¿verdad?, que le da mucho pánico volar, ¿verdad? Pero normalmente te subes con tranquilidad, no te estás preguntando, ¿verdad?, si ese pájaro de acero te va a sostener o no. Sí. Cuando tú te subes al carro, al camión, al metro, simplemente estás pensando ya en el lugar a donde vas a llegar. No te estás deteniendo a cuestionarte si vas a llegar o no. Eso es fe. Y todo el mundo tenemos fe. Pero lo que hace la diferencia es la fe en Dios, la fe en Jesucristo. Y esto es mucho más que una simple determinación. La fe en Jesucristo es una verdadera conexión entre lo natural y lo sobrenatural. Yo esta mañana, esta tarde ya, ¿verdad?, quiero que entiendas esto por encima de todas las cosas. Como primera idea en esta mañana, ¿verdad?, en esta tarde te quiero comentar lo siguiente. La fe en Jesucristo, aquello que puede hacer a estas personas, por ejemplo, dominar las adicciones más oscuras, las situaciones más peligrosas, ¿verdad?, y los imposibles más tremendos de su vida, ¿verdad?, es precisamente en Jesucristo, y esto nos habilita, ¿verdad?, es una conexión entre lo natural y lo sobrenatural. La Biblia dice en Mateo capítulo 9, versículos del 29 al 30, lo leo para que no lo busques. Dice la Biblia lo siguiente: está hablando Jesús con unos ciegos. Está el episodio ¿verdad?, en donde están unos cieguitos que le gritan: hijo de David, ten compasión de mí. Recordarás la historia. Y entonces dice la Biblia lo siguiente: entonces les tocó los ojos y les dijo, ojo, que se haga en ustedes conforme a la fe que tienen. Versículo 30 dice lo siguiente: se les abrieron al punto los ojos. ¿Sí? Que se haga con ustedes conforme a la fe que ustedes tienen. ¿Sí? Era imposible que estos muchachos recobraran la vista. ¿Sí? Aún hoy, ¿verdad?, hay un grado de ceguera que todavía la medicina, con todos sus avances, ¿verdad?, no ha podido de alguna u otra manera, ¿verdad?, combatir. ¿Sí? En ese entonces menos. Es sobrenatural que la gente se sane. Jesucristo dijo, ¿verdad?, es mi poder, claro, activado por la medida, la cantidad de tu fe. Y sabes, el jueves reflexionábamos un poquito acerca de esto. El tema no era si podía Jesús o no sanarlos, el tema era si ellos estaban listos para ser sanados. Lo verdaderamente sobrenatural de este milagro, queridos, no es tanto que estos brothers se hayan sanado, sino que estos brothers pudieron ver y las implicaciones que tenía para ellos. Te voy a explicar. Porque en ese entonces un cieguito a lo único que podía dedicarse era a pedir limosna. Ponte a pensar en esto. ¿Cuántos años, verdad, tendría pidiendo limosna? No sabía hacer otra cosa en su vida. El hecho de que recobrara la vista, verdad, le quitaba todas las excusas. ¿Sí? El hecho de que recobrara la vista le representaba para él volver a aprender a trabajar. Aprender a pasos forzados, dobles, triplicados, cuadruplicados, lo que otras personas tienen años aprendiendo. ¿Sí? ¿Te imaginas lo que es esto? ¿Sí? ¿Qué será más fácil para una persona de 40 y tantos años, por ejemplo, que podemos entender tenían estos cieguitos? ¿Qué será más fácil para él? ¿Seguir estando ciego o aprender a trabajar? O aprender un oficio, aprender a leer simplemente. ¿Qué será más fácil? O sea, de repente lo sobrenatural no es tanto que la persona sea sanada, sino que la persona sea reintegrada a una sociedad y sea exitoso en esa sociedad. El verdadero milagro de Jesucristo es que le dio la posibilidad a esta persona de salir adelante por sus propios méritos. ¿Sí? Eso es sobrenatural. Ahí está la fe. La fe va mucho más allá, ¿verdad?, de un milagro que todos podemos, maravillarnos. Se sanó, sí, y luego, volvió a caminar y después va a tener que ir a terapia.
seguramente. Va a tener que desarrollar, aprender a caminar, después va a tener que aprender a correr, le va a doler. Pero ¿qué pensaría si el día de mañana, verdad, estuviera corriendo maratones? Eso le da otra dimensión al milagro de la sanidad, ¿verdad? Entonces la fe, muchachos, es la conexión entre lo natural y lo sobrenatural. Número 2, la fe es la posibilidad de lo imposible, ¿sí? La fe en Jesucristo, ¿verdad?, promueve que las cosas imposibles se vuelvan posibles, ¿verdad? La Biblia nos enseña en Marcos, capítulo 9, versículo del 22 al 27, dice la Biblia lo siguiente: muchas veces ese espíritu, está hablando de un endemoniado, el papá está hablando, dice, lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. El papá del endemoniado le decía a Jesús sobre su hijo que estaba endemoniado. Ojo, si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y a mí me encanta esta versión de la Biblia porque dice, Jesucristo le respondió, ¿cómo si puedes? Y hasta está entre comillas en mi versión. ¿Cómo si puedes? Para el que cree, para el que tiene fe, dice la Biblia, todo le es posible. Todo le es posible. Entonces me gusta mucho la respuesta del papá. Dice, entonces el padre del muchacho exclamó, yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Ayúdame a creer que lo imposible puede ser. Muchachos, esa es materia, ¿verdad?, prima para nuestro Señor. Esa es materia dispuesta. Esa es tierra fértil para que Dios pueda trabajar contigo. Que tú entiendas los limitantes de tu fe y puedas desde ahí razonar. Hay un nivel mayor, ¿sí? Y yo puedo obtener ese nivel mayor, pero necesito de la ayuda de Dios mismo para tener más fe, para ver precisamente, me explico, lo imposible vuelto posible. Por eso nuestra congre se llama Más Fe. No es un asunto que se nos ocurrió de la noche a la mañana, me explico, es algo que le hemos sudado literal, me explico, y le hemos sangrado y le hemos derramado lágrimas porque hemos entendido literalmente, me explico, que el propósito de Dios para nuestra vida es anunciarle al mundo, siempre hay un nivel mayor de fe. Siempre, pero no siempre estamos listos, no siempre estamos allí, no siempre tenemos las capacidades racionales, las capacidades emocionales, me explico, ni las capacidades a veces hasta culturales, ¿verdad?, para llegar a ese nivel de fe, pero Dios sí. Y si nosotros reconocemos esa limitante, entonces Dios puede decir adelante, entonces agárrate porque te voy a enseñar a tener más fe. Y es en donde vemos, me explico, que un Pedro, ¿verdad?, está en la noche, ¿verdad?, oscura, con el aire, con el agua, con las olas, en la barca, en medio del lago, que literalmente era tan grande que parecía un mar, ¿no? Y entonces vemos ahí a Pedro y está temeroso y ve a Jesucristo, que piensa que por cierto es un fantasma, y Jesucristo le dice, no soy un fantasma, soy yo, soy Jesús. Y entonces vemos a Pedro ahí reconociendo su limitante y le dice, ¿verdad, Señor, si verdaderamente eres tú, di que vaya hacia ti y yo voy a ir? Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Va, vente, campeón. Dice la Biblia que Pedro se bajó del agua, de la balsa, y empezó a caminar sobre el agua. Me molesta la gente religiosa que, sí, pero dudó y se estaba ahogando. O sea, es bruto, caminó sobre el agua. A ver, vamos a la alberca a ver si tú puedes. ¿Sí? Caminó sobre el agua. Y literal dice la Biblia que cuando desvió la mirada de Jesús y empezó a ver las condiciones y se acordó que estaba caminando sobre el agua y que estaba ahí el mar y que estaba el viento y todo eso, se empezó a hundir. Y aún en ese escenario, cuando se empezó a hundir, ¿qué hizo Jesucristo? Le tendió la mano y le dijo, ay, cabezón, ¿por qué dudaste? Vente para acá, pues. Y lo volvió a sacar. Sí. La fe, ¿verdad? La fe, muchachos, es la posibilidad de lo imposible. Señor, yo tengo fe. Sí, tú tienes fe. Todos tenemos fe. Pero ayúdame a tener más. En la versión tradicional creo que dice, aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. La fe, por lo tanto, es la posibilidad de lo imposible. Número 3, la fe es la verdadera certeza y la segura esperanza. Hebreos capítulo 11, versículo 1, mucha gente lo conoce, dice lo siguiente: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Punto y coma. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Muy claro, ¿no? Muy bonito, muy entendible. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos.
¿verdad? O sea, me subo al metro y voy a llegar a Tasqueña, ¿verdad? Voy a llegar, anuncio que voy a llegar, oye, ya estoy en el metro, voy a llegar 4:30 de la tarde, ¿sí? Eso es fe. Es la certeza de que verdaderamente, ¿verdad? Recibiremos, sucederá lo que esperamos. Pero también es, ¿verdad? Lo que nos da la certeza, la seguridad de las cosas que no podemos ver. Y para ir a un nivel un poquito más interesante de lo que significa esto, me voy a una traducción que a mí me encanta. Es un poquito complicada esta traducción, pero me encanta sobre todo en este pasaje. Reina Valera Antigua. Esta versión se escribió en 1909. La Biblia dice lo siguiente: es pues la fe, fíjate, la sustancia de las cosas que se esperan. Es la demostración de las cosas que no se ven. Es la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Qué le pasa a un árbol? ¿Qué le pasaría a un árbol si se quedara sin savia? ¿Verdad? Se marchita y se rompe y se quiebra. Y el peso, ¿verdad?, de las hojas, el peso de los frutos y de la madera misma, ¿verdad?, le ganaría al árbol. Y se quebraría, se vendría abajo, se secaría completamente. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Es lo que sostiene, es la esencia de la esperanza. La verdadera esperanza. Y la esperanza no es estar ahí en una mecedora, ¿verdad? Esperando que lleguen las cosas como por arte de magia. La esperanza es buscar. La esperanza es tocar puertas. Porque dijo Jesucristo: busquen y hallarán. Pidan y se les dará, ¿verdad? Literal, hay que seguir tocando la puerta, hay que seguir insistiendo. La sustancia de esa determinación es la fe, muchachos, pero también, ¿verdad?, es seguridad. Y esta versión de la palabra de Dios dice, ¿verdad?, es demostración de las cosas que no se ven. Es demostración de las cosas que no se ven. Yo quiero dejarte este concepto, demostración de las cosas que no se ven, porque lo vamos a retomar más adelante. Y quiero que ahorita en tu cabeza, ¿verdad?, esté esta idea de que la fe, además de ser la conexión entre mi mundo y el mundo de Dios, además de ser que las cosas se hagan posibles, es demostración de lo que no podemos ver. Es una certeza y una segura esperanza. ¿Cómo? ¿Cómo comenzar a caminar en esa fe? ¿Cómo movernos, vivir en esa dinámica de fe? ¿Cómo es que esta persona que conocimos ayer tiene más de 25 años que no ha probado una sola gota de alcohol y no ha dado un solo toque, ¿verdad?, de esas sustancias? ¿Cómo es que esta persona hoy puede ser un pilar para que otras personas no solo encuentren la rehabilitación de sus debilidades, sino que entreguen sus vidas a Jesucristo? ¿Cómo? Y yo creo que el pasaje que nos habla mejor que cualquier, ¿verdad?, conjetura humana es Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Te pido por favor que me acompañes en la versión que tú tengas, ¿verdad?, a este capítulo, a este versículo. La palabra de Dios dice, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme, aquí dice mi versión, multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. El autor, que por cierto todo mundo parece acordar que no fue Pablo el que escribió, parece que retoma, ¿verdad?, esta filosofía deportiva de la cual estábamos viendo a Pablo escribir hace un ratito. Y entonces dice, imagínate una carrera, ¿sí? Imagínate una carrera. Tienes en las gradas
a todos tus amigos, todos tus hermanos que comparten la fe. Y si tú pones atención, son muchos, dice Hebreos, ¿verdad? Dice, y entonces empiezas a correr y ellos te están echando porras, ¿sí? Para correr bien tienes que quitarte de todo el peso que no necesitas. ¿Cuántos de nosotros nos gusta seguir las olimpiadas o las carreras, el atletismo, etcétera, en la televisión y demás? ¿Cuántos de nosotros? Muy bien. ¿Cuántos de nosotros recordamos en los tiempos de Ana Gabriela, ¿cómo se llamaba? Guevara. ¿Cuántos de nosotros recordamos? Ok, ¿te acuerdas que en un principio ella salía con chorcitos, ¿verdad? Normales, medios guangos y una playerita así. Pero ¿te acuerdas cuando fue a las olimpiadas? ¿Sí? Se empezaron a usar estos trajes que parecía como de buzo, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Y yo me acuerdo que era el tema, ¿por qué usar estos como ¿verdad? Onesies de látex, literalmente? ¿Por qué usarlos? ¿Verdad? Porque aún lo holgado de la ropa le estorba para correr. ¡Wow! Imagínate, ¿qué tanto representará un holán, ¿verdad? Por ahí de más en la ropa de la persona. Bueno, pues la realidad es que sí representa milésimas de segundo, pero son milésimas de segundo, ¿verdad? Que sin ellas, ¿verdad? Pueden ser la diferencia entre ganar o perder, ¿sí? Me gusta que la Biblia, ¿verdad? Use incluso estos ejemplos tan fáciles de entender, ¿sí? Hay que correr, ¿verdad? En esta carrera de la fe, ¿verdad? Lo más ligero posible, ¿sí? Y para entender esta dinámica, yo quiero que tú, ¿verdad? Aceptes estas tres ideas muy sencillas a partir de este pasaje. Número uno, muchachos, todos los días yo quiero que tú te recuerdes, para caminar en fe, ¿verdad? Yo quiero que tú te recuerdes, no estoy solo. Número uno, no estás solo, ¿verdad? No estás solo. La Biblia dice aquí en Romanos, ¿verdad? Por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, no estás solo, ¿sí? Habemos personas que compartimos tus principios, que compartimos tus valores y compartimos tu fe. No tienes por qué ubicarte en soledad, no tienes por qué sentirte, ¿verdad? Que nadie comparte tu credo. Hermano querido, tienes muchos hermanos en Cristo en todo el mundo y tienes muchos hermanos en Cristo que están en el cielo, y yo no sé si ellos puedan ver lo que estás haciendo, pero seguramente si no lo pueden ver, Jesús les está hablando acerca de ti y todo el mundo, todos ellos te están echando porras. Esa es la realidad de las cosas. Ahí es en donde nosotros vemos la importancia de la iglesia. Ayer me encantó, ¿verdad?, la experiencia que tuvimos, y yo les animo a los otros grupos a hacer lo mismo, y yo les invito a ustedes a juntarse, ¿verdad?, y a tener estas dinámicas de convivencia y demás. Y Jordana nos ponía a hacer un ejercicio ayer, en donde con un estambre íbamos íbamos pasándolo aleatoriamente, ¿verdad?, y cada quien se quedaba con un doblez de ese estambre. Y a lo último, ¿verdad?, todos estiramos ese estambre y vimos que se formó una figura impresionante, pero sobre todas las cosas, vimos que estábamos entretejiendo una red, ¿verdad?, que estaba bien fuerte. Y nosotros ayer le hubiéramos podido echar encima todos los platos, ¿verdad?, de los que estábamos comiendo, y dada la tensión que teníamos uno con el otro, dado los lazos que habíamos estrechado el uno con el otro, ¿verdad?, estábamos creando fuerza. El principio de la red, ¿verdad?, recae en esto, en el entrelazamiento, ¿verdad?, de particularidades, de individuos que por sí solos no podrían sostener lo que juntos pueden sostener. No estás solo. Hay fuerza si nosotros estrechamos lazos, literalmente. Hay fuerza. La iglesia debe de ser esto, debe de ser una red, debe de ser un hospital, ¿verdad? Debe de ser este lugar en donde no nada más vengamos, nos sentemos uno junto al otro, nos saludemos aquí y en la semana quién sabe qué pasó. Debe de ser literal un búnker, ¿verdad?, en donde todo mundo podamos estrechar por lo menos comunicación. Y en ese estrechamiento, por lo menos, empezará a haber algo de fuerza. Ayer, por ejemplo, descubríamos cosas que nunca antes habíamos descubrido de las personas que incluso ya tenemos meses yendo al grupo, ¿sí? Meses. Y es increíble lo que sucede cuando tú compartes,
porque me motivas, porque me comprometes a orar, porque me haces fuerza. Esa es la realidad de las cosas. Ese es el principio de la iglesia. Jesucristo tiene tan alta estima de la iglesia que le llama a esto, a ese estambre, ¿sabes?, entretejido, a esa red, le llama su esposa. Y dice que es tan fuerte que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra eso. Entonces no solamente es para aguantar, es para avanzar, ¿sí? Esa es la iglesia, ¿verdad? Dios habla, muchachos, a través de las experiencias ajenas. Y hay alimento, hay verdadero crecimiento espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos tus victorias, cuando nosotros atestiguamos lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso seamos parte, muchachos, de una comunidad de fe, ¿verdad? No estás solo, no estás solo. Número 2, es con la mirada puesta en Jesús. Es con la mirada puesta en Jesús. Tú no puedes tener fe, ¿verdad?, si no estás con los ojos bien puestos en Jesucristo. La Biblia dice lo siguiente, acompáñame por favor. Esto lo hacemos al fijar, el versículo 2 lo dice, la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Me gusta otra versión de la Biblia que dice, ¿verdad?, es el iniciador y el consumador de la fe. O sea, inicia la fe en Él y termina la fe en Él, ¿verdad? Él es el ejemplo perfecto de lo que significa tener victoria. Jesús venció a la muerte, el imposible más imposible del ser humano. Jesús venció a la muerte, Jesús venció a Satanás y Jesús venció al pecado. ¿Qué más quieres? Jesús es ejemplo de victoria. Pero ¿sabes qué? También Jesús es ejemplo de compasión. Estando Él como campeón, teniendo Él toda la autoridad, ¿verdad?, Jesús menospreció el sufrimiento presente para alcanzar una victoria permanente. En este principio está gran parte de la clave para vivir en victoria. Y esta gran parte de esta sabiduría que le hace a estas personas, ¿verdad?, sobreponerse, ¿verdad?, de manera sobrenatural a sus debilidades. En seguir este ejemplo de Jesucristo, Jesús menospreció el sufrimiento presente para alcanzar una victoria permanente. Menospreció, ¿verdad?, el ser igual a nosotros, porque oye, Él es Dios, ¿sí? Él habita en el cielo. Su lugar es estar reinando sobre los planetas, sobre el universo y todo lo que allá afuera hay, ¿sí? Pero menospreció eso. Le dio más valor a abrirte la puerta, ¿sí?, y a ser como tú y a liberarte y a darte la victoria a ti. A eso le dio más valor. Sabes, en nuestra vida nosotros podemos aplicar exactamente lo mismo. De repente le damos más valor, apreciamos nuestra satisfacción inmediata, personal. Eso es lo que sucede con la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con debilidades hacia el alcohol, debilidades hacia drogas, debilidades hacia pensamientos, hacia emociones. Sobrevaloramos, ¿verdad? Sobreestimamos, sobrevaluamos, ¿verdad?, nuestra satisfacción personal. Apreciamos mucho nuestra satisfacción personal. Pero de repente nos damos cuenta que a la larga sufrimos las consecuencias de esto. Si menospreciáramos un poquito esta sensación de satisfacción y apreciáramos el dominio propio, si apreciáramos un sentido de sacrificio, si apreciáramos incluso la abstinencia, como lo practican los deportistas en diferentes dinámicas y en diferentes circunstancias, hermano querido, empezaríamos a saborear una victoria desde hoy que es eterna. Jesucristo nos enseña a menospreciar el sufrimiento presente para alcanzar la victoria permanente. Jesús nos perfecciona la fe al modelar la dinámica de vivir en fe. Jesús modela nuestra fe al ser el ejemplo perfecto a seguir. ¿Y sabes qué? Nos motiva. Por eso, amigo querido, es imperativo que si tú quieres caminar en fe, conozcas a Jesús y veas cómo Él lidia, ¿verdad?, con sus propias preocupaciones.
y ves cómo Él lidia, ¿verdad?, con sus propias, limitantes como ser humano. Y veas cómo lidia, ¿verdad?, con sus propios deseos. ¿Sí? Jesucristo nos da una clave impresionante, ¿verdad?, para tener una victoria eterna. Estaba en el Getsemaní, ¿verdad?, estaba a punto de ser crucificado, tenía mucho miedo, ¿verdad? Y Él oró: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Jesús es nuestro modelo perfecto de lo que significa andar en fe. Pero número 3, y aquí es en donde quiero ahondar un poquito más, es diciéndole adiós al sufrimiento innecesario. Regresa conmigo a la Biblia si eres tan amable. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Sí hacemos cosas que no deberíamos hacer, todos. Y no porque algunas el mundo les tenga más miedo, significa que son más importantes que otras. La Biblia dice que todos los pecados son exactamente iguales. Todos conducen a la muerte, en cierta dinámica, en cierto tiempo, ¿verdad?, de cierto modo. Esa es la realidad de las cosas. Dios no hace distinción de pecados. Y si Dios no hace distinción de pecados, en Más Fe nos importa poco el pecado que tú cometas. No nos importa. Pero lo que sí nos importa es que no sigas sufriendo a causa de eso. Esa es la realidad de las cosas. Nota cómo la Biblia dice: despojémonos. O sea, tú tienes que renunciar a esas cosas. Eso significa, ¿verdad?, tener fe. La fe tiene que ver con negarte, ¿verdad?, algunas cosas que tú sabes que no están bien. Pero sobre todo yo quiero que veas esto. Es porque en realidad te producen un sufrimiento innecesario. Es como si Ana Gabriela Guevara, ¿verdad?, hubiera querido correr cargando una pesa de 5 kilos, estando en la competencia, ¿verdad?, de los 400 allá en las Olimpiadas. Hubiera sido completamente innecesario. ¿Sí? De repente el pecado, no tenemos la perspectiva, porque nos hemos creído las mentiras de Satanás. ¿Qué es eso? Es innecesario. Te produce un sufrimiento que no necesitas en tu vida, porque hay otras cosas mucho más interesantes y mucho más productivas que simplemente estarte tropezando con la misma piedra. Y allá quiero hacer mención de esta salmista, que ¿quién es la que cantaba? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Quién decía? Si bien que saben, no se hagan, ¿verdad? ¿Quién era ella? Rocío Dúrcal, ¿no? ¿Quién? Alicia Villarreal, ¿verdad? Dios bendiga la vida de esa hermosa salmista, ¿verdad? Que nos promueve esta verdad tan importante. Si es cierto, ¿por qué? No necesitas eso en tu vida. Hazle un alto al pecado y despójate de ello. Pero fíjate, la Biblia también dice que hay otra cosa que no es necesariamente pecado, pero que finalmente produce lo mismo: tropiezos, pérdida de tiempo y demás. Dice la Biblia que es peso. Despojémonos de todo peso, dice la Biblia. ¿Sabes? Cargamos con pesos que no necesitamos. ¿Cuáles son esos pesos? Esos pesos pueden ser nuestro pasado. Esos pesos pueden ser recuerdos de lo que hicimos. No son un pecado como tal recordar eso, pero es un peso. No lo necesitas en tu vida y produce un sufrimiento bastante grande. ¿Sabes? Esos pesos son las limitaciones que de repente nos ponemos, porque nos han dicho de alguna manera, porque nos han hecho sentir de otra manera, porque nos han lastimado y nos hemos creído incapaces de lo que tú gustes y mandes. ¿Sabes? Esos pesos es de repente esa voz que nos dijo desde pequeños: tú nunca vas a poder, y que de repente nos la creemos y no asumimos ciertas oportunidades por seguir creyéndonos esas mentiras. Mentiras que finalmente parecieran hacerse una verdad en nuestra vida. Esos pesos son de repente los recuerdos del pasado que nos lastiman. O son las oportunidades que dejamos ir.
y nos siguen lastimando. ¿Cuáles son esos pesos en tu vida? Por lo tanto, aquí es donde tenemos que recordar que Jesucristo dijo un buen día: traigan a mí todas sus cargas, todos los pesos que tú tienes, tráelos a Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesús enseguida? Dijo: ¿y yo los haré llorar por esto? No. ¿Y yo los haré hacer 20 planas para que no se les olvide, que no vuelvan a cometer ese error? No, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesucristo? Y yo los haré descansar. Descansar. A veces yo no sé qué pesa más, si el pecado en tu vida o los pesos del pasado, que de repente te limitan tanto para no creerte lo que Dios tiene para ti. ¿Qué significa traer a Jesús nuestras cargas? Es que aprendas a soltar. Aprende a soltar las relaciones que tanto te lastiman. Si este mensaje lo pudiéramos transmitir a tantas adolescentes que hoy piensan que no pueden tener, ¿verdad?, un novio decente, ¿verdad?, porque se sienten feas, porque se sienten abandonadas, porque se sienten menos, porque no se sienten inteligentes, etcétera, etcétera, porque nuestra sociedad les ha lavado tanto el cerebro que piensan, ¿verdad?, que la belleza es simplemente una proporción, ¿verdad?, simétrica de su cuerpo, cuando eso no es así, ¿verdad? Cuando Jesucristo dio su vida en la cruz por ti y por ti completa, no por ti, ¿verdad?, solamente espiritualmente, por ti completa, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos hacerle entender a nuestros jóvenes: hay algo mejor para tu vida, suelta las relaciones que te están haciendo tanto daño, nuestros jóvenes vivirían en una fe, en una victoria, ¿verdad?, que trascendería a otras partes de su vida, hermano querido. Porque de repente, ¿verdad?, nuestros muchachos se achican a no estudiar, a no querer seguir con la escuela, porque nuestra sociedad les ha recordado una y otra vez: los mexicanos no sirven para nada, siempre andan con un burro, siempre andan de capa caída, y tienen que venir los mugrosos gringos, ¿verdad?, con todo respeto para los brothers, que yo los amo, ¿verdad?, pero tienen que venir alguien de afuera a echarnos la mano, porque nosotros no podemos. Hermano querido, es hora de cambiarle la etapa, es hora de cambiarle la hoja a esa historia y entender: Jesucristo dio toda su vida, derramó toda su sangre para cada uno de nosotros de manera individual. Jesucristo cree más en ti de lo que tu sociedad cree en ti mismo. Jesucristo cree más en ti de lo que tus padres a veces han creído en ti, y Jesucristo cree mucho más en ti de lo que tú y yo a veces creemos en nosotros mismos. Hermano, aprende a soltar las cargas que traes en tu vida. Aprende a soltar el pasado. Tu pasado no tiene que determinar ni tu presente ni tu futuro. Tu pasado está ahí para enseñarte. Es un examen muy duro, es una caldera muy caliente, muy fuerte, ¿verdad? Muy peligrosa si lo quieres ver de esa manera, pero ha servido para forjarte. Dios quiere que forjes tu carácter. Aprende a soltar tu pasado. Aprende a soltar esas mentiras que están en tu cabeza y redefine tu manera de ser. Redefínelo. ¿Qué dice Jesús de ti? ¿Por qué no empiezas a caminar creyendo lo que Jesús cree de ti? Jesucristo dijo: ustedes son mi pueblo escogido, son un real sacerdocio, son un linaje, ¿verdad?, escogido. Son mi pueblo que yo adquirí para mostrar las riquezas de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Por qué no empiezas a creerte así? ¿Por qué no empiezas a creerte una princesa de Jesús? ¿Por qué no empiezas a creerte un príncipe, un rey de Jesús? ¿Por qué no empiezas a vivir como Dios te ve? Es la paradoja más grande de la historia. Jesús ha impreso su propia personalidad en ti. La Biblia dice que fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. En ti está la capacidad de reflejar los atributos más ricos de Dios. La belleza más pura y más grande que el universo jamás ha visto. La sencillez, ¿verdad?, más preciosa de la humanidad.
Tú tienes la oportunidad, está en ti, me explico, el poder reflejarlo, porque tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué lo desprecias? ¿Por qué lo devalúas? Creyéndole más a una voz que tiene el propósito de engañarte. Es volver a creer, es darle más peso a la opinión de Jesús. Y esto es muy importante. Y es saber callar las voces internas y externas que no van de acuerdo a la voz de Jesús. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque de repente le dedicamos un día solamente a escuchar estas verdades y pensamos que con eso ya tenemos. Y mientras lunes, martes, miércoles, jueves y viernes estamos siendo bombardeados una y otra vez, ¿verdad? De materialismo, ¿verdad? De apreciación de ciertas cosas, ¿verdad? De una mugre, ¿verdad? Ególatra, por ejemplo, ¿verdad? Y de voces que no creen en ti simplemente, y que te hacen menos, y que te lastiman, y te bajonean. Y solamente un día a la semana de repente abrimos la Biblia y vemos que Dios sí cree en ti. Y vemos que Jesús sí dio su vida por ti. Y vemos que Jesús sí te ama con los brazos abiertos, así como eres. ¿Por qué no empezamos a escuchar más esa voz y hacemos a un lado las otras voces? ¿Por qué no aceptas tu verdadera condición? ¿Sabes qué me gusta de AA? AA dice, ¿verdad? Acepto mi condición y declaro que me he vuelto ingobernable. Pero la Biblia enseña hay una condición más esencial que esa condición, que en realidad es una posición que has adquirido. ¿Sabes cuál es tu condición real? Que eres hijo, hija de Dios. Cantábamos hace rato, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Jesucristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nos enseñó eso. Tú eres la niña de mis ojos, lo más preciado que hay en el universo. Me tomé todo el tiempo que necesité para formarte y te hice con un diseño y con un propósito específico. Y más allá de crear seres, formé receptáculos de mi amor. ¿Por qué no de repente empezamos a vivir bajo esta verdad? Y por lo tanto es arriesgarte. Es arriesgarte a creerle más a Dios que a creerle al mundo que está a tu alrededor. Es arriesgarte a que esa voz de repente tenue, muy quedita, muy de repente frágil, que te dice, atrévete, tiene más poder que las voces que gritan a los cuatro vientos que tú no puedes. Es tomar el riesgo de creerle a Jesús más que a los pensamientos que se han formado en tu cabeza. Es tener las agallas de aventarte al agua y creer que Dios aún puede hacer que camines sobre el agua. Es tener las agallas de abrazar la muerte y creer que Dios aún tiene el poder sobre la muerte y puede hacerte resucitar. ¿O acaso se nos olvidan aquellas palabras hermosas de Jesús que dice, el que cree en mí, aunque muerto, vivirá? Si yo sé que te han lastimado, yo entiendo perfectamente que no creyeron en ti. Yo entiendo más de lo que te puedes imaginar, que ni tu familia, ni tus papás, ni el mundo a tu alrededor supo valorar lo que tú eres. Pero yo te digo hoy, hay alguien que antes de que todo eso pasara, ya te había demostrado que sí cree en ti. Hay alguien que antes de que te rompieran por primera vez el corazón, Él había entregado su corazón por ti. Hay alguien
que antes de que se te hubiera agotado la paciencia, antes de que se te hubiera agotado la alegría, antes de que se te hubiera agotado las sonrisas, hay alguien que derramó la última gota de sangre que tenía en su ser para llenarte a ti, para que nunca te faltara, para que nunca perecieras, para que siempre tuvieras vida. Lo único que necesitas hacer para entender la magnitud de esto es voltear a la cruz, es regresar a contemplar al Dios del universo bañado en sangre, colgado de un palo, abierto con los brazos completos por ti y por mí. No es para que digamos, ay pobrecito, es para que entiendas el precio que tienes, es para que entiendas el valor que Dios le dio a tu vida. Tanto valor le dio Dios a tu vida que la de Él mismo no tenía tanto. Él dijo, no, yo no quiero que algo tan preciado se pierda. Entonces yo devaluaré mi vida para valorar la tuya. Si Cristo mismo tuvo más valor por tu vida que por suya propia, hermano querido, entonces no la devalúes acostándote con cualquiera. Entonces no la menosprecies haciéndole caso al enemigo. Entonces no la pisotees siguiéndote, sufriéndote, flagelándote con los mismos pensamientos que han devaluado tu ser todo este tiempo. Es hora de que tú y yo entendamos que ante los ojos de Dios no hay nada más valioso en este universo. Ante los ojos de Dios, nada tiene mayor valor que tu vida. ¿Cómo no entregársela? ¿Cómo no decir, Señor, tú diste tu vida por esto? Tú diste tu vida por mí. ¿Yo qué hice delante de ti para amanecer este amor? ¿Yo quién soy para que tú hayas puesto tus ojos en mí? Y que en este acto de amor tú le puedas decir, Señor, toma mi vida. Entonces yo no entiendo. Entonces a mí no me ha caído el 20. Entonces yo no soy quien para aclamar la vida como mía. Entonces yo no soy quien para decir qué me toca hacer y qué no me toca hacer, y en qué debo creer y en qué no debo creer. Entonces se trata de ti, Señor. Entonces se trata de tu amor. Entonces se trata de tu vida. Entonces se trata de tu propósito. Entonces se trata de tu gloria, Señor. Entonces todo este mundo y todo lo que hay en mí se trata de ti, Padre Santo. Toma mi vida, Señor, y haz con ella lo que tú quieras, y a donde tú vayas yo te voy a seguir por el resto de mi vida, porque cómo no seguir la vida, cómo no seguir el amor, cómo no seguir la plenitud, Señor, si en ti está todo. Es hora de que tú y yo entreguemos nuestra vida a Jesucristo y nos rindamos, hermano, y dejemos a Él fluir a través de ti. Cristianos, esos son los cristianos, los que dejan fluir a Cristo a través de ellos. Seamos cristianos. No te afilies a un credo religioso. No te afilies a un club, mano. Afíliate a cualquier club que tú quieras, ¿verdad? Pero sé un cristiano. Sé un cristiano. Deja fluir ese amor a través de ti. Deja fluir ese propósito a través de ti. Camina en fe. La fe es un indispensable para esta vida, para que lo posible sea siempre, para que lo sobrenatural sea siempre, para que la esperanza nunca cese.
Esperamos que te haya gustado este mensaje. Si fue de utilidad para ti, no olvides darnos un like. Nos encantaría saber tu historia, así que puedes escribirnos a hola@masfe.mx o a través de los comentarios en las redes sociales. Si consideras hacer un donativo para que este mensaje llegue a más personas, los datos también aparecen abajo. Y que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.